Uncharted, el videojuego. La película. Cuando eras niño era al revés. Primero sacaban la peli y luego ¡bam!, sacaban un videojuego. Pero las películas que adaptan videojuegos son... Los elfos ahora son afroamericanos. Han escogido a Tom Holland para hacer de Nathan Drake y no a Jaime Cantizano. Y en Uncharted 4 no puedes jugar como el Nathan Drake gordo. ¡Ajá! Ahí te equivocas, porque Tom Holland siempre hace de inútil. Peter Parker es un patoso y Nathan Drake rompe todo lo que toca. Pero todo eso da igual, porque por fin la saga de Uncharted tendrá un villano a la altura en su película, interpretado por Antonio Banderas. Porque si eres español y actor, tienes que ser un villano. Así que antes de que vayas al cine a ver a Tom Holland, en plan Tom Cruise en Cocktail, he pensado, hey, ¿qué tal si recordamos el primer Uncharted? Y suscríbete para encontrar el mayor tesoro de todos, una película que adapte bien un videojuego. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Uncharted 1. Durante el capítulo 8, el logo que vemos en un lado de la moto acuática es el mismo que el que vemos en la camiseta de Ellie durante el primer de Last of Us, que también es de Naughty Dog. Si prestamos atención, en la parte trasera de la misma moto vemos grabada la palabra orca, una referencia a tu madre, que es muy fea. No, a ver, una referencia a la orca, el nombre del pequeño bote de Queen, un personaje de la película Tiburón. Necesitará otro barco más grande. De hecho, no es el primer nivel con motos acuáticas que vemos de Naughty Dog. Justo al comienzo del juego, Elena y Nate se encuentran en mares panameños, donde son atacados por piratas. A lo que Elena dice... ¿Qué es peor? Ve que nunca has estado en una cárcel panameña. Una referencia al capítulo 2 de Uncharted 4, ya que Nathan sí que estuvo en una cárcel de Panamá anteriormente junto a su hermano, así que claro que sabe de qué está hablando. La marca de los trajes de submarinismo que emplean Nate y Elena es Ottsel, que es el nombre que se le da a la raza de Daxter en los juegos de Jak and Daxter. Pues Ottsel es la combinación de una nutria y una comadreja, pues es la combinación de ambos animales la que dio lugar a la idea del personaje de Daxter. El comienzo del juego es clavado a una secuencia de la peli de Lara Croft y la cuna de la vida, al igual que la llegada de los piratas. También vemos reflejada la huida del templo, del arca perdida y desde luego la influencia de películas como La búsqueda, de 2004. El accidente de avión es prácticamente la misma escena que la de Indiana Jones y el templo maldito. La apertura del sarcófago de El Dorado desencadena algún tipo de maldición, tal y como pasó en la película del arca perdida. El traje de Elena lleva el logo de Naughty Dog en el brazo y el de Nate la silueta del rostro de Daxter, además del logo de Naughty Dog de nuevo. La reliquia extraña es un tesoro que podremos encontrar en cada una de las entregas de Uncharted. En todas ellas casi siempre es una esfera del precursor, texto que si traducimos descubriremos que pone Naughty Dog en la parte superior y Mad Men en la inferior. En Uncharted 4 encontrábamos también este mismo huevo, pero junto a otras dos reliquias, una medalla de los luciérnagas en referencia de Last of Us y una fruta Wumpa de Crash Bandicoot. La parte delantera del avión de Sully leemos las palabras Hog Wild. Hog Wild era uno de los niveles del Crash Bandicoot original en el que Crash debía recorrer este nivel montado en un cerro. Se cree que la caída de Nate en paracaídas tras la escena del accidente de avión es un guiño al comienzo de Crash Bandicoot 2, cuando Neo Cortex cae desde su Zeppelin en llamas hasta una pequeña isla bajo sus pies. De hecho, el movimiento de cámara es casi el mismo. Este modelo de avión es un Grumman G-21, un hidroavión anfibio empleado por la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y también en el contrabando. Y es que Sullivan sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante su juventud hasta ser expulsado por realizar estafas ilegales, para más tarde convertirse en todo un contrabandista, por lo que este modelo de avión no es al azar, pues refleja estos dos eventos durante la vida de Sullivan. Este mismo avión aparece hecho pedazos en el capítulo de la playa del primer de Last of Us, junto a restos de otros vehículos, pues se cree que ambos juegos tienen lugar en el mismo universo.
Por lo que no es de extrañar que esto también sea un modelo reutilizado por Naughty Dog de la avioneta de Sully. Por no mencionar que cuando Nathan y Elena son rescatados al comienzo del juego por este hidroavión y Sully, se trata de un pequeño guiño a Indiana Jones y el Arca Perdida, donde Indy es también rescatado por un piloto con una avioneta anfibio. En el juego, Nate encuentra un cadáver en una cinemática cuyo aspecto originalmente durante el desarrollo del juego era completamente distinto. Pero si logramos manipular la cámara, descubriremos que ese cadáver sigue ahí, aunque nosotros nunca lo veamos. Por lo que el cadáver de la cinemática y el que hay en la habitación son completamente distintos. En la parte trasera de la funda de las pistolas que lleva Nathan podremos leer las siglas NDI, es decir, Naughty Dog Industries, siglas que encontraremos también repartidas por el escenario, en armas y en la mayoría de entregas de la saga de Uncharted. Además, podremos leer estas siglas en el paracaídas de Nathan, aunque se desconoce qué quieren decir las del de Elena. JP. El Dorado en el juego no es una ciudad, sino un enorme ídolo de oro, tal y como asegura Nate. Una estatua de oro. Pero en realidad esto es un error, pues el Dorado era el nombre que recibía el jefe de una tribu de Bogotá, donde según la leyenda, este cubría su piel de oro, para luego zambullirse en el lago Guatavita y limpiárselo de su piel. Además, sus súbditos arrojaban joyas y objetos dorados a las profundidades del agua como parte del ritual, convirtiendo este mito luego en el que desembocaría en la leyenda de una ciudad cubierta de oro, conocida como La apariencia de los descendientes y su diseño están inspirados en los de las criaturas sin pelo y similares a zombies que viven en las profundidades de la tierra, conocida como crawlers, de la película The Descent. La brújula del suelo en la biblioteca marca el oeste con una O y no con una W de West en inglés. Esto se debe a que este monasterio se construyó como parte de una colonia española hace cientos de años durante la conquista. Pero señor, J. Gulen ha regresado para devolver todo el oro. ¡Qué huevazos! Es por ello que la brújula está en español. En este puzzle deberemos mover 4 estatuas. Todas ellas representan a los 4 evangelistas canónicos, y cada estatua no es aleatoria, porque el águila representa a San Juan, el hombre o el ángel a San Mateo, el buey a San Lucas y el león a San Marcos, pues así eran representados simbólicamente en la Biblia. ¿Sabían que Jesús y Moisés utilizaron armas para luchar? Por no mencionar que este puzzle, la biblioteca, que se resuelva con algo relacionado con la Biblia y que su salida conecte con un subsuelo que está lleno de catacumbas. Todo ello es un pequeño homenaje al enigma que resuelve Indiana Jones en la Biblioteca de Venecia en la peli de la Última Cruzada. Los dos antagonistas principales, Rowan y Navarro, tienen nombres muy similares a los de Lowen y Navarro, un dúo musical de folk rock estadounidense famosos por versionar la canción de Pat Benatar, We Belong. En una cinemática, Drake se quita su collar. Sin embargo, momentos después, al final del capítulo 19, cuando Drake habla con Roman, podemos ver cómo el colgante que se había quitado lo vuelve a llevar. Y en otra secuencia, la gorra de este mercenario que está de pie junto a Sully aparece durante unos segundos en la cabeza del de al lado de Drake, que no llevaba nada. Es como si no llevara nada, llevara nada, llevara... ¿Y por qué el cadáver de Sir Francis Drake tiene barba? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, todo su cuerpo se pudre durante siglos, pero la barba permanece intacta. Es la meca de la irreverencia. La existencia de los descendientes se augura desde el momento en que Nate aterriza en la isla. Además de que Eddie menciona que sus hombres están siendo asesinados por una presencia desconocida. Nate encuentra varias trampas con pinzas. ¡Dios santo! Vaya, ¿a qué me recuerda? Que por cierto, este actor de Indiana Jones es Alfred Molina, el Dr. Octopus en las pelis de Spider-Man. Hola, Peter. Estas trampas podrían haber sido dispuestas por los descendientes, ya que Nate encuentra una huella de 2 dedos, aunque luego se descubre que los descendientes tienen 5, pero asegura que los cadáveres encontrados han sido devorados. Quiera que haya estado mordisqueando a este... Que es como los descendientes acaban con sus víctimas. Prakoso, uno de los piratas al mando de Eddie en esta entrega, toma su nombre de un cantante de Indonesia llamado Bondam Prakoso. No es de extrañar, ya que la gran mayoría de los piratas de Eddie y el propio Eddie proceden de Indonesia. De hecho, vemos a Nate intentando hablar en indonesio. ¡Buka pintu! ¡Síganlo! ¡Cepatan, buka pintu!
no sabemos hablar. Pero Eddie también habla a veces con microexpresiones en francés. ¿Pensabais que podríais escapar de moi? ¡Matadle! Esto se debe a que Indonesia fue también una colonia francesa en el pasado. El juego comienza a escasos kilómetros de la costa pacífica de Panamá, donde Nathan y Elena buscan el ataúd de Sir Francis Drake. Estoy a poca distancia de la costa de Panamá. Al ser rescatados por Sullivan, vuelan a tierra firme hasta Panamá, desde donde viajarán a Puerto Arica, Perú, hasta hacer escala en Lima y desde ahí irán a la Isla Escondida, que es ficticia, pero aparece ubicada al noreste de la Isla de Pascua. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Es el primer juego de la franquicia en el que escuchamos por primera vez la legendaria frase de Sic parvis magna. el famoso lema de Sir Francis Drake, pero no fue acuñada por él, fue su lema en vida, pero la frase original aparece en las bucólicas del poeta romano Virgilio. En el primer tráiler de Uncharted que se vio, Drake llevaba una camiseta completamente distinta a la de su atuendo final en el juego, y es la misma que emplea su hermano Sam al comienzo de Uncharted 4 en el pasado. El personaje de Drake se inspira en el lado más cómico de actores como Johnny Knoxville, conocido por Jackass, y en otros actores de los años 60 como Cary Grant y a Jaime Cantizano. También cuenta con las influencias de personajes como Indiana Jones o Lara Croft para acabar de perfilar ese héroe de aventuras en el que se ha acabado convirtiendo Nathan Drake. Y de hecho, si el mayor miedo de Indiana Jones son las serpientes, el de Drake son los payasos. ¿Qué es un 10? Los payasos. Odio a ¿Los los payasos? Odio a los payasos. El detalle más acojonante de este Uncharted es que aunque es el más pequeño, es el más importante. Puede que tenga mecánicas que se repiten hasta la saciedad, que escalar sea prácticamente una cinemática, y miles de problemas que lo alejen de la brillantez de sus sucesores. Cada Uncharted ha ido escalando cada vez más alto, pero no habría ninguna cima que conquistar sin esta primera entrega. Es el primer paso, es casi un tropiezo constante, pero es que el juego encarna a la perfección todo aquello cuanto quería decirnos. Sic parvis magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. Y es que de este pequeño comienzo nació una de las aventuras más grandes jamás contadas. Hay tanto amor, hay tanto homenaje a todo eso, está ahí. No es un juego perfecto, pero sin él no podríamos llegar a Uncharted 2, 3, 4, Legado Perdido, Condenadis y echar la vista atrás para pensar que volveríamos a vivir cada aventura una y otra vez solo para poder ver lo lejos que hemos llegado. Pero ese primer paso puede ser un videojuego. El primero que jugaste de niño, perseguir un sueño por absurdo que parezca, recibir ayuda, pedirla o dársela a alguien. Por supuesto que vais a tropezar, a caeros, pero es lo que tienen los primeros pasos. Están ahí para recordarnos todos los que hemos dado. Así que si estás viendo esto y sientes que quieres dar ese primer paso, sea lo que sea, no importa lo minúsculo que te parezca ese primer paso, porque recuerda, la grandeza nace de pequeños comienzos. Dale a like si sic parvis magna y suscríbete para apoyar el canal y estos vídeos.